No solo mirar al pasado, sino también mirar al presente, como está haciendo esta asociación, este Instituto de Estudios Cabrireses. Es el camino para esta comarca y para otras. Yo creo que sois un modelo a seguir y por lo tanto os tengo que dar mi enhorabuena. Y por supuesto también al Ayuntamiento por apoyarlo, porque no siempre ocurre así. A veces las asociaciones no reciben el apoyo que se merecen y en este caso veo pues, que la comunicación es buena, el trabajo en conjunto se ve y eso al final los vecinos, las vecinas de esta zona y de toda la provincia no lo notan. Se están haciendo muchas cosas en otros lugares de la provincia, pero esta aproximación al territorio desde el punto de vista cultural, del patrimonio que estáis haciendo en la Cabrera, yo creo que es absolutamente modélica. Así que mi más sincera enhorabuena. Na lengua destos valles, destas tierras, e dicir que isto é importante, a lengua é importante tamén. Estamos falando del Llago de Tortellas, del Llago de La Baña, e sí, claro, la naturaleza é moi importante, pero tamén é la cultura popular de los lugares onde se falou, como se traballou, que pasaba, que sentían a xente. Eso é importante tamén. Bueno, sí, el llago tal, pero a lengua tamén é importante. Si queremos, non pode esquecerse unas cousas, outras recuperalas, e todo é un patrimonio importante. Por tanto, gracias, dándose moito las gracias al Instituto, que dalas, claro, e a toda a xente que aquí en Cabreira está traballando moi intensamente para que conozcas la Cabreira e a que, todo isto que é moi importante, pues surda de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera tamén la xente conoza esta tierra que é impresionante. Cuénteme usted más batallas, cuénteme usted su vida, porque yo quiero saber de dónde vengo. Y somos lo que somos por quienes fueron. Entonces creo que es importante saber dónde venimos, para saber dónde estamos, y luego pues transmitir, ¿no?, a nuestros hijos, hijas o a las generaciones que vengan posteriormente. Así que nada, este es el libro, ¿Dónde está nuestro pan? Esta es la portada, que se inauguró en Almagarinos, como digo el otro día. Castro Hinojo, así se llama el pueblo donde nací, que por eso para mí nunca faltó plato y cama. Ni tampoco una madame de las que gastan rodeo, pues soy tan afortunado que me llaman el hermoso y dicen que soy chistoso porque las miro de llao. Estas son las de la Braña, porque cuando voy allí todas me miran así y yo les digo con maña: mocicas de la montaña, si me seguís bien el rastro, yo seré el hombre más casto. Y os amaré de contrito, y ellas dicen, ¡qué bonito! Y al gaiteiro de Castro. Bueno. Muchas gracias por invitarme, porque, bueno, la Cabrera para mí siempre ha sido un sitio de escape. Yo soy de La Bañeza y desde niña me venía aquí de excursión. Nos traía mi padre y nos bañábamos en el río Eria. Y bueno, para mí era como el escape a lo salvaje, no sé, había algo aquí en el ambiente, en esos pueblos, de pizarra y el río y las montañas, no sé, muy especial y muy mágico. Entonces siempre me ha fascinado esta región que yo os digo está al lado de La Bañeza y bueno, esto lo escribí en una columna que escribí para la Nueva Crónica. Cuando era niña mi padre traía a casa unos librillos que editaba la Diputación, que no sé si se siguen editando, la verdad, que se llaman Tierras de León, y entonces ahí descubrí reportajes de Concha Casado sobre la Cabrera que me fascinaba, la arquitectura, dibujos de las casas, y entonces incluso hice un trabajo para el instituto sobre la Cabrera y la gente de clase me miraba como si estuviera loca y me decía, pero la Cabrera, la arquitectura de la Cabrera, ¿pero eso qué es? Y yo digo, pero si lo tenemos al lado y es un sitio maravilloso, ¿no? Entonces,
había como una especie como de lejanía y de un sitio ahí perdido. Entonces, a mí al contrario, me parece siempre un sitio muy especial. No amanece, pasan los días y no amanece, pasan las nubes sobre el mar y no amanece. Trabajamos en la noche, nos odiamos, caminamos con los brazos en alto, despertamos en la noche y vemos sombras de otra